51 su nacimiento, pues tenemos el gusto de contar con la presencia de Germán Martínez y de Liliana Calatayud, quienes colaboran en el editorial de la Universidad Veracruzana y que han preparado este encuentro, vamos a decirlo así, presencial con Sor Juana Inés de la Cruz, para quienes pedimos un aplauso y que esperamos lo disfruten. Gracias, muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen precisamente en este día tan complicado por el viento, ¿no? Por el norte frío, por el frente número 11 que se encuentra en estos momentos, y además por los juegos centroamericanos y por todo lo que hay en el mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para recordar precisamente a la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz, un personaje de la historia de México que debe ser siempre muy bien recordado y debe defenderse siempre dentro de los personajes más importantes de la historia de México, porque Sor Juana Inés de la Cruz pues crea precisamente, o más bien va abriendo camino, abriendo brecha a la participación de las mujeres en un momento en que evidentemente ya para la década, los años de 1600, pues era muy complicado. Ustedes sabrán muy bien que no había muchos espacios para las mujeres, y Sor Juana es una fuera de serie. Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Esbaje y Ramírez de Santillana, hace precisamente toda esta labor importantísima de abrir espacios a las mujeres en los estudios primero y también en la expresión de su literatura. Como ustedes sabrán, allá en las décadas de José López Portillo, su hermana Margarita López Portillo era admiradora de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, a veces los políticos nos dejan cosas interesantes. Una de ellas es precisamente que el 12 de noviembre, como ya lo dijo muy bien Daniel, nace Sor Juana Inés de la Cruz y se le ocurre a Margarita López Portillo, que ya le gustaba mucho el personaje de Sor Juana, además de crear el claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, que es una universidad actualmente que dirige Sandra Lorenzano, se le ocurre, le dice a su hermano no le puede decir que no, que instaurara el 11 de noviembre como el Día Nacional del Libro. Entonces el Día Nacional del Libro nace precisamente hace 34 años bajo esta iniciativa de Margarita López Portillo, aprovechando que era hermana del presidente José López Portillo. Entonces, mientras que López Portillo decía que defendía a nuestro dinero como un perro, el caso de Margarita López Portillo defendía el personaje de Sor Juana también de una manera fuerte. Entonces, gracias a esa idea, a esa iniciativa y esas formas de unirse a veces el poder y ciertos usos por la cultura, es que se crea el Día Nacional del Libro, en memoria de Sor Juana Inés de la Cruz, que también el 12 de noviembre, pues algunos celebran al cartero, ¿no? Ese personaje que cada vez está más olvidado en esos mundos de la cibernética, porque ahora los carteros lo que más nos llevan son deudas principalmente, ¿no? Pero todavía no recuerdan a los carteros. Así es que el 12 de noviembre es el día de Sor Juana Inés de la Cruz, el Día del Nacional del Libro, el Día del Cartero, muchos de 3 elementos que se reúnen ahí, pero precisamente gracias a ese recuerdo, la editorial de la Universidad Veracruzana hemos hecho este esfuerzo por mantener viva este día. Afortunadamente hay muchos espacios que cada vez hay más, que hace posible que el Día Nacional del Libro se recuerde regalando libros o haciendo ofertas de libros importantes, lo cual me parece muy bien, porque si algo nos hace falta en este país en estos momentos es leer y estar cercano a los libros, pero sobre todo formar una cultura diferente. Entonces, pues hemos hecho aquí una pequeña situación como espiritista, no vamos a decir que espiritista, pero está representada Sor Juana Inés de la Cruz, y la tenemos aquí en ese momento, y le pedimos un aplauso para que aparezca Sor Juana Inés de la Cruz. Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo.
la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida dais, y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tener condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende? Si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas, ¿cuál las hacéis? O hacerlas, ¿cuál las buscáis? Dejad de solicitar y después, por más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Muy bien, Sor Juana, gracias por estar aquí con nosotros. Disculpe que estén sentados y ustedes de pie, pero dirán, no habrá caballeros sí lo hay, pero no hay sillas. Entonces, que disculpen usted. Bueno, también hay unas sillas a sentarse. Le encanta salirse del guión. Y a mí me ponen aprietos. Pero bueno, Sor Juana, llega un momento complicado, estamos en pleno siglo XXI. Usted nace en el siglo XVII y decía hace un momento que la vida para las mujeres era muy complicada. Sin embargo, hoy la vida es complicada para mujeres y para hombres, y para toda esta sociedad que nos toca vivir. Pero díganos, por favor, ¿cómo se siente de volver al mundo en pleno siglo XXI? Para empezar, quiero deciros que viajar en el tiempo nunca ha sido mi inclinación. Esto de volver del otro mundo me ha mareado un poquito y no sé si pueda ordenar mi entendimiento. Me baste decir lo que pienso y lo que siento, y ya otros juzgarán la verdad de mis palabras. Pues me parece muy bien lo que acaba de decir, pero no me queda muy claro cómo se siente ahora en el tercer milenio. He de deciros, jovencito, que mi corazón, que ha vuelto a latir, sufre y se aflige. La razón es simple y llana. Miro con profundo pesar que el andar de las mujeres es lento y que el camino muy largo. ¿Cuántas hay en el sendero de la vida que sufren la soledad al no contar con un hombre que las cuide y las proteja? ¿Cuántas que al no encontrar marido se acongojan? ¿Cuántas más que arrastran su penar por hembras haber nacido? A ver, sinceramente, doña Sor Juana, ¿no cree que está exagerando? Actualmente las mujeres tienen mucha participación,
En las universidades, sobre todo, veamos, por ejemplo, la Universidad Veracruzana, hay una participación muy amplia de mujeres en el mundo laboral, en la política, en fin. Sí. Confieso que harto me he sorprendido de las libertades que la mujer tiene hoy en día para el menester de las letras y el estudio. Yo me fingía varón para poder ingresar a la universidad. Ahora, en cambio, las aulas rebosan de mujeres. Eso alegra mi corazón. Pero, ay, ¿cuánto tiempo más habrá de pasar para que el mundo sea de las mujeres? Hace ya 360 años que dejé esta vida y apenas ahora se dejan ver algunos cambios. Yo esperaba que esto, que ahora sucede, se hubiera hecho en realidad en el 1800 o en el 1900, cuando mucho. Mi azorado entendimiento imaginaba que al término del milenio, el mundo fuera de una completa equidad. Y mire usted, apenas ahora en esta tierra se está discutiendo la posibilidad de que una mujer maneje los destinos de la República. ¿Lo puede usted creer? Sí, claro. Y si vemos qué clase de mujeres son las que pueden aspirar a la presidencia. Bueno, pues hay quien gana su trabajo y se compra casitas de $7 millones. Hay quien sabe hacer cosas bien. Bueno, de acuerdo a su criterio. Pero entonces, Sor Juana, ¿no ve nada bueno para las mujeres hoy en día? Sí, claro que sí. Me llena de júbilo constatar que las mujeres gozan de una mayor libertad en el ámbito de las sexualidades, por ejemplo. Que no tengan que pedirle permiso a nadie para usar su cuerpo. Es una maravilla que los científicos hayan descubierto la manera de evitar los embarazos. ¿Qué hubiera dado yo por haber vestido, sí, esas faldas tan cortas y salir con hombres sin que se tomara mal? No obstante, sigue habiendo hombres necios que acusan a la mujer sin razón, sigue habiendo bestias que golpean a las mujeres, que abusan de ellas, que las explotan, que las hacen menos, que las utilizan como si fueran un objeto, y eso, joven, perturba mi alma. Bien, primero le agradezco que me diga joven, pues padre que me hace sentir rejuvenecido precisamente. Pero mire, pasando a otra cosa, aprovecho para aclarar una duda. Grandes investigadores de su obra, como Octavio Paz, como Antonio Latorre, tienen muy en cuenta que usted nació en 1651, pero nunca faltó alguien que investigó más y dijo que usted nació incluso en diciembre, pero de 1646. Ya que la tenemos aquí, ¿cuál es la fecha correcta? En 1651. ¿Cómo que dudar sobre esa fecha? Mire, aquí entre nos, yo tampoco me acuerdo, pero la verdad me conviene que se maneje la fecha de 1651, porque eso me hace 5 años más joven, ¿me entienden? Bueno, claro que entiendo. Y por cierto, esperaba que después de 3 siglos de su muerte fuera recordada. Nunca lo pensé, pero he de confesaros que me llena de orgullo y felicidad. Ahora que he vuelto y que me doy cuenta que se siguen publicando mis obras, aunque casi nadie las vea, aclaro, que se le pone mi nombre a muchas calles en todo el país, que tengo monumentos aquí y allá, que una universidad lleva mi nombre, el claustro de Sor Juana. Eso, joven, es muy gratificante. Pero lo que más me emociona es que hayan puesto mi figura en los billetes de 200 pesos. O sea que usted también está con el buen fin. De vivir esta época, me gustaría volver a ser monja. Dios me libre, no. Si yo me metí de monja fue para poder dedicarme al estudio y a la lectura, sin que nadie me lo tomara mal. Imagínense, yo casada y dependiendo de un varón, nunca
lo hubiera hecho realmente. Y vivir sola en el siglo XVII jamás me lo habrían perdonado. Pero ahora sería muy diferente. Yo creo que sería periodista y viviría sola. O no sé, tal vez con una amiga. Los hombres, insisto, son tan necios. No crea que todos somos iguales, pero bueno, perdone la indiscreción. Hay peores. Ahora que lo menciona, se ha especulado que a usted le gustaban las mujeres, ¿es cierto? Con mucho gusto le contestaría, joven, pero mi tiempo en este mundo se ha terminado. Debo volver al más allá. Tengo una cita con Frida y no quisiera llegar tarde. No me han dejado de ayudar los muchos libros que he leído, así en divinas como en humanas letras. Mire, no quiero que se vaya ahorita en ese momento. Quiero que nos comparta algo de su poesía y recordar que usted nació en Nepantla, un pueblo del Estado de México, cercano a Mexicano, precisamente. Y ya que usted nació en el Estado de México, nos demuestra que sí hay gente inteligente que nace en el Estado de México. No todos son iguales ¿nos puede decir alguno de sus poemas, San Juan? Con mucho gusto. Los voy a leer para todos ustedes. Estos versos, lector mío. Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro, y solo tienen de buenos conocer yo que son malos. Ni disputártelos quiero, ni quiero recomendarlos, porque eso fuera querer hacer de ellos mucho caso. No agradecido te busco, pues no debes, bien mirado, estimar lo que yo nunca juzgué que fuera a tus manos. En tu libertad te pongo si quieres censurarlos, pues de que al cabo te estás en ella, estoy muy al cabo. No hay cosa más libre que el entendimiento humano, pues lo que Dios no violenta, ¿por qué yo he de violentarlo? Di cuanto quisieres de ellos, que cuanto más inhumano me los mordieres, entonces me quedas más obligado, pues le debes a mi musa el más sazonado plato, que es el murmurar según un adagio cortesano. Y siempre te sirvo, pues, o te agrado o no te agrado. Si te agrado te diviertes, murmuras si no te agrado. Bien pudiera yo decirte, por disculpa, que no ha dado lugar para corregirlos, la prisa de los traslados que van de diversas letras, y que algunos de muchachos matan de suerte el sentido, que es cadáver el vocablo, y que cuando los he hecho ha sido en el corto espacio que ferian al ocio las precisiones de mi estado, que tengo poca salud y continuos embarazos, tales que aún diciendo esto llevo la pluma trotando. Pero todo eso no sirve, pues pensarás que me jacto de que quizá fueran buenos a haberlos hecho despacio. Y no quiero que tal creas, sino solo que es el darlos a la luz tan solo por obedecer el mandato. Esto es, si gustas creerlo, que sobre eso no me mato, pues al cabo harás lo que se te pusiere en los cascos. Y adiós, que esto no es más de darte la muestra del paño. Si no te agrada la pieza, no me devuelvas el fardo. Los que no conozcan a San Juan Inés de la Cruz, les invitamos a que la conozcan, porque es un personaje, como insistí, fuera de serie para nuestra historia de México. Desde muy chica le gustó mucho leer,
y escribir gracias al apoyo de su mamá, de su abuelo también, que le enseñaba mucho estar cerca de los libros, en un momento conocido como el siglo de oro. El siglo de oro de la literatura del mundo, pues lo encabezaban los españoles directamente. Pero aquí en México estaba Juan Luis de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora, también es muy importante, y Sor Juana Inés de la Cruz. Tener estos elementos de la literatura de importancia en el siglo XVII de las letras mexicanas, se lo debemos precisamente a esos tres personajes, y sin duda a Sor Juana Inés de la Cruz, a Juana de Asbaje, que la única opción que tenía para poder estudiar era meterse al convento, no había otro. Ustedes sabrán que las mujeres, de hecho hasta el principio del siglo XX, o la primera mitad del siglo XX, o se casaban o se iban al convento, no había de otra, ¿no? O sea que había dos tipos de sopas, ¿no? La de videos y la de jodeos, y regularmente la de videos se acababa, ¿no? Entonces tenían que irse las mujeres a veces al convento y no tenían oportunidad de estudiar, que era algo muy grave. Entonces era su única opción, y ella ingresa precisamente con las carmelitas, la orden de las carmelitas. Sin embargo, no le gustó mucho estar con las carmelitas porque la disciplina era férrea y no les dejaban sobre todo leer y escribir, mucho menos. Entonces, prácticamente las mujeres eran analfabetas. Por el trabajo que hacía un joven, Sor Juana Inés de la Cruz, se enferma de tifo, le da tifoidea y decide dejar la orden de las carmelitas. Sale de ahí y conoce a la esposa del virrey, que era Leonor Carreto. Y Leonor Carreto, ella se convierte como la gran protectora de Sor Juana Inés de la Cruz. Y esos son elementos muy importantes en la historia que se juntan para que Sor Juana pueda crecer. Escucharemos otro poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Detente sombra. Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias, atractivo, sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlar mi vuelo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Como ella quería seguir estudiando, incluso llegó a cortarse el cabello para parecer hombre. Yo no había otra opción, tenía que hacer eso. Bueno, entonces deja las carmelitas descalzas e ingresa a otra orden, que es la orden de las Jerónimas, que es precisamente el atuendo que utiliza Sor Juana Inés de la Cruz y que la conocemos usualmente bajo esa imagen, con el atuendo de las Jerónimas. Y ahí tenía una mejor oportunidad, dado que era protegida por Leonor Carreto, la virreina, esposa del virrey. Tuvo la oportunidad también del convento, y eso era un gran privilegio, de contar con una celda, que llamaban así, una pequeña celda, aunque no estaba prisionera, por supuesto, pero en esa celda tenía la oportunidad de tener libros por todos lados, y de escribir. Y además, en esa pequeña celda invitaba a amigas y amigos, y hacían tertulias, y ahí platicaban muy alegremente. Y ahí surgía precisamente la literatura de Sor Juana Inés de la Cruz. La literatura de aquellas épocas era una cercanía a Dios, sobre todo, ¿no? Precisamente por la religión. Dios, amor, religión, era lo más importante. Y además, a partir de estas palabras, Dios, amor, religión, se acercaba a los seres amados, a los hombres y mujeres terrenales. Entonces, a partir de ahí surge precisamente este tipo de literatura. Entonces, las grandes tertulias, que yo creo que siempre entre los ambientes de felicidad es cuando pueden surgir mejores cosas, y en los ambientes de libertad también. Entonces, gracias a esa pequeña celda de libertad de Sor Juana Inés de la Cruz, entre libros, entre pláticas, entre la protección de Leonor Carreto, pues pudo lograr construir
este personaje que conocemos como Sor Juana Inés de la Cruz. Escuchamos un poema más. La sentencia del justo. Firma Pilatos la que juzga ajena sentencia, y es la suya, oh caso fuerte. ¿Quién creerá que firmando ajena muerte, el mismo juez en ella se condena? La ambición de sí tanto le enajena, que con el vil temor ciego no advierte que carga sobre sí la infasta suerte, quien al justo sentencia injusta pena. Jueces del mundo, detened la mano, aún no firméis, mirad si son violencias las que os pueden mover de odio inhumano. Examinad primero las conciencias, mirad, no haga el juez recto y soberano, que en la ajena firméis vuestras sentencias. El protector Leonor Carreto un día se va de viaje y muere en un carruaje, usaban carruajes, se voltea y muere, iba a Tepeac, de ahí fallece. Entonces pues, cae en una depresión Sor Juana Inés de la Cruz, aunque tendría después otra protección también importante. Pero esos elementos también es usado por la Iglesia Católica. Ya parecía que iban a dejar a una mujer que fuera tan famosa, que creciera con su poesía. Entonces el obispo Beira, jesuita, que en ese momento empieza a atacar a Sor Juana Inés de la Cruz. No era posible que una monja se rebelara a través de las letras. No era comprensible dentro de esa Iglesia Católica. Y entonces, a través de un sacerdote de Puebla, hacen una carta que se llama la Carta Antigónica y se firman como Sor Filotea, perdón. Entonces se firman para atacar a Sor Juana Inés de la Cruz y decir que deje de escribir porque las mujeres no pueden escribir. La mujer que sabe latín, como dice la propia Sor Juana, pues es peligrosa. Escuchamos un poema más de Sor Juana. A una rosa, rosa divina, que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa, presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas, y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas, con que conducta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Y bien, bueno, ella se defiende muy bien a través de su principal arma, que eran las letras. Se defiende de esos ataques que hay en contra de ella por parte de la Iglesia Católica, y aunque decide seguir escribiendo, de alguna manera ya no existe en la religión, es de que está la disciplina de por medio. Entonces, de alguna forma también ella va cayendo en una censura o en una forma de ya no volver a escribir como venía escribiendo Sor Juana Inés de la Cruz. Luego pues vendrían también enfermedades y fallecería a la edad de 44 años. Antes los pobladores de este mundo morían muy jóvenes por las enfermedades, no había obviamente grandes descubrimientos en la medicina. Entonces ella fallece a los 44 años de edad y deja un legado muy importante, sobre todo en el siglo XVII, la labor, el espacio, la fortaleza y la manera de valorar el trabajo de las mujeres que estaba completamente marginado. Escuchamos un último poema con Sor Juana Inés de la Cruz. Este amoroso tormento. Este amoroso tormento que en mi corazón se ve. Sé que lo siento, no sé la causa por que lo siento.
Siento una grave agonía para lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro, y cuando cerca la miro, yo misma parto la mano, porque si acaso se ofrece, después de tanto desvelo, la desazona el recelo o el susto la desvanece. Y si alguna vez sin susto consigo tal posesión, cualquiera leve ocasión me malogra todo el gusto. Siento mal del mismo bien con receloso temor, y me obliga el mismo amor tal vez a mostrarles. De esa manera le hacemos este homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz en este contexto aún del Día Nacional del Libro. Muchas gracias. Es Liliana Calatayud. Muchas gracias. Un aplauso también para Germán Martínez Aceves. Por favor. Quiero que sepan también que ellos se brindan en venir aquí con nosotros sin mayor interés que compartir este momento con ustedes. A veces eso no se valora, pero pues tiene su gracia, ¿verdad? Y su mérito estar aquí en este momento compartiendo con nosotros y haciéndonos vivir tantos años de palabra sabia y bella mexicana. Bueno, pues antes de terminar, siempre dejamos un momentito para comentarios, no tanto que le hagan preguntas directas a Sor Juana, pero sí me gustaría que ustedes mismos, si quieren comentar algo, sabemos que está aquí presente alguien que adora la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz y que ha estudiado, si quiere compartirnos algo, y al público, a los estudiantes o a maestros a quienes estén aquí, si quieren compartir algo más para todos, ese momento es bienvenido. Sí, con esa inición. No lo podría repetir. A lo mejor puede ser, pero hay una petición para que se volviera a decir hombres de hace 2 niños. ¿Sí? Esperamos. Usted entonces es estudiosa de Sor Juana. Me gusta mucho Sor Juana, es una creadora ferviente de ella. Me gustaría decir algunas palabras sobre Sor Juana. Bueno, sobre Sor Juana hay tantas bibliografías que es imposible casi estar de acuerdo en muchas cosas, porque hay muchos que dicen que sí es verdad que nació en 1648, como lo testigo Salucero, cuando era el colaborador de Méndez Blancarta, y encuentra el acta de fe de bautismo en la parroquia de Chimalhuacán. Unos dicen eso. Muchos biógrafos se guían por los escritos de ella con Diego Calle, que es el primer biógrafo de ella, en donde él afirma que nació en 1651. Pero yo creo que eso es de mínima importancia realmente. La obra de Sor Juana es inmensamente grande, porque escribe en muchos idiomas, escribe tantas cosas religiosas como cosas profanas. Entonces, acercarse a Sor Juana no es fácil. No es fácil porque hay que tener al menos un mínimo conocimiento de mitología por las analogías que ella hace en todos sus poemas. Cuando en Hombres Necios dice, por ejemplo, queréis para pretendida tais y en la posesión Lucrecia. Si no sabemos quién es tais y quién es Lucrecia, ¿cómo podemos entender el poema? Pretendida tais porque era una cortesana, lo fácil, y
para ser la esposa tenía que ser casta y pura. Y es la que ella pone, por ejemplo, es una matrona romana, Grecia, que era el símbolo de la virtud. Y así muchísimos de sus poemas. El primer sueño es una maravilla, pero es difícil, es crítico de entender. Entonces yo los invito, hay muchísimos libros, unos buenos, otros regulares, otros pésimos, que están con el rubro de novelas históricas, que a mí me parece una falta de respeto. Para mí, escribir un libro por vender, nada más, es una falta de respeto. Pueden acercarse a una bibliografía inmensa y los va a seducir, pero sobre todo cuiden la obra de ese libro. Yo lo siento. Me parece muy bien. Incluso también hay que recordar que son muchos villancicos. Sobre todo de Santa Catarina. Exactamente. Son villancicos que era una forma también pedagógica de acercar a la religión católica con el pueblo en general. Y hay unos villancicos muy bonitos de Sor Juana Inés de la Cruz. Hay unos muy simpáticos. Sí. Además es muy lúdica. Hay ese romance a Payo cuando le escribe cuando le pide que la confirme, hay una parte que es muy graciosa. Dice, mío os llamo tan sencillo que tengo de tanto repetirlo, tengo ya de los patrones el convento todo limpio. Si se fijan, si uno dice mío, 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 parece mío, y eso es lo que se está diciendo. Entonces, juega mucho con las palabras, con los paranomases. Marco Gán dice que abusa de ellas. Todo el mundo tiene la gracia de poderlo hacer. Para mí es espléndido. Y además cierta ironía, ¿no? Sí. Cierta ironía, sí. Buenas noches. Yo admiro a Sor Juana Inés de la Cruz, no he leído mucho sobre ella, pero yo tengo dudas, porque hay personas que dicen que cuando ella, en la vida secular, ella estuvo enamorada, digo, como toda mujer, ¿verdad? Entonces hay poemas que a veces uno piensa que se lo está escribiendo a un hombre que no la trató bien o que pasó algo ahí. Entonces mi duda es si fue cierto eso de que ella estuvo enamorada o se volvió religiosa para poder seguir su aspiración de estudio. Es mi duda. Gracias. Seguramente que sí, alguien que enamoró, alguien que se enamoró y alguien que no se enamora y no comprende el amor no puede escribir como escribe ella. No sabemos si realmente sus biógrafos no aciertan, no se sabe exactamente si tuvo algún romance masculino, y muchos se inclinan a que sus romances eran femeninos. Pero bueno, eso va más allá de cualquier interpretación. Aquí es muy importante dos grandes autores mexicanos, estudiosos mexicanos, uno Octavio Paz, tiene un libro muy bueno sobre Sor Juana Inés de la Cruz, y Antonio Latorre también, que es el que estudia a profundidad la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Y el Fondo de Cultura Económica tiene las obras de Sor Juana Inés de la Cruz completas. Y vale la pena leer. Incluso Antonio Latorre y Octavio Paz discutían mucho, debatían mucho entre ellos sobre el personaje de Sor Juana. Gracias. ¿Está lista Sor Juana? Ah, sí, esto es muy fuerte. Más o menos. No te pares. Entonces vienen las famosas redondillas. Permítame, ¿qué? Las famosas redondillas de Sor Juana. Sí. Vamos a ver. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatid su resistencia y luego, con gravedad, decid que fue en liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo.
queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida Talis, y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretenda, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que nos quiere y quejaos, enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera lo haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Queredlas cual las hacéis? ¿O hacerlas cual las buscáis? Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa, en instancia, juntáis diablo, carne y mundo. Justamente con estas palabras vamos a despedir la presentación. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Los que gusten están invitados a subir a la inauguración de la exposición de Roberto Rodríguez de escultura. Muchas gracias. Y no nos resta sino agradecerles una vez más. Gracias a ustedes. A Germán y a Liliana su presencia. Tenemos una constancia para Liliana, no para Germán. No, pero está para hacer. Vamos a hacer Germán, por favor. Bien, la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Bibliotecas, específicamente UCI Veracruz, otorga el presente reconocimiento a Liliana Calatayud por su participación en este foro, compartiéndonos la experiencia sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Muchísimas gracias, Germán, por este acompañamiento y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención, que nos dispensaron. Una disculpa a usted que sabe tanto de eso, por las no intenciones debidas en los versos de Sor Juana, que debe haber muchos. Y nos separan 300 años de distancia. Muchas gracias.